Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, pues después de una semana de descanso, vamos retornando nuevamente a las clases, ya en esta semana 18. Prácticamente este es el tema del sílabo, el último tema que vamos a desarrollar. Y la próxima semana es simplemente pues una semana de repaso, ya en la semana 19. Entonces, el último tema del sílabo, que corresponde a nuestro curso, es cálculo de probabilidades. ¿Ya? El cálculo de probabilidades. Este es un tema que se trabaja y se utiliza bastante en estadística. ¿Ya? Y vamos a ver, pues, que en el cálculo de probabilidades vamos a recordar, ¿ya? Vamos a recordar algunos elementos del cálculo de probabilidades. Y como, por ejemplo, en primer lugar, recordemos qué cosa es un experimento. ¿Ya? Un experimento aleatorio. Un experimento aleatorio, ¿ya? Un experimento aleatorio, por ejemplo, puede ser lanzar un dado. Lanzar un dado. ¿Cuántas veces lo hemos hecho en casa? Ya de repente ahí con los amigos. ¿Ya? ¿Cuántas veces hemos hecho este experimento, ¿no? De lanzar un dado, ¿ya? De lanzar un dado. Entonces, cuando se lanza un dado, hay 6 resultados posibles que se pueden obtener. ¿Ya? Al lanzar el dado, puede salir 1, puede salir 2, puede salir 3, puede salir 4, puede salir 5 o puede salir 6. ¿Ya? Entonces, todos estos son los resultados, ¿ya? Todos estos son los resultados que pueden salir al lanzar un dado, ¿ya? Al lanzar un dado. Entonces, todos estos resultados posibles que pueden ocurrir al lanzar un dado están agrupados dentro de un conjunto, ¿ya? Que lo he denotado acá con la letra omega y que viene a ser el espacio muestral. Así se llama, ¿ya? El espacio muestral. Entonces, para este experimento lanzar un dado, hay 6 resultados posibles que se agrupan dentro de un conjunto que vamos a llamarle el espacio muestral. Ahora, vamos a ver qué cosa es un suceso o un evento favorable. ¿Ya? Un suceso o evento favorable. ¿Ya? Con respecto a este espacio muestral que corresponde al experimento de lanzar un dado. Entonces, el suceso o evento, que vamos a denotarlo a ver con la letra S, ¿ya? Simplemente va a ser un subconjunto, ¿ya? Un subconjunto del espacio muestral. ¿Ya? Un subconjunto del espacio muestral. Entonces, cuando decimos que es un subconjunto del espacio muestral, estamos diciendo que va a ser un conjunto contenido en el espacio muestral. ¿Ya? Un conjunto contenido en el espacio muestral. Por ejemplo, el suceso puede ser, ¿ya? Al lanzar el dado,
El suceso puede ser obtener valor par. ¿Ya? Al lanzar el dado, obtener un valor par. Entonces, obviamente, si te dicen obtener un valor par al lanzar un dado, entonces estamos hablando de estos posibles valores. El 2, el 4 o el 6. Entonces ahí está, obtener un valor par. Entonces al lanzar un dado, obtener o el 2 o el 4 o el 6. Y esto tú te das cuenta pues que está contenido dentro del espacio muestral omega. ¿Ya? Entonces ese es un suceso o un evento favorable, ¿ya? Que tiene que ver pues con el experimento que acá he colocado, que es lanzar un dado. Entonces, con estos dos elementos que hemos definido acá, ¿ya? El espacio muestral, que le hemos denotado con la letra omega, y el suceso o el evento favorable, entonces vamos a definir lo que se conoce como la probabilidad. La probabilidad, ya la probabilidad de que ocurra el suceso ese, eso lo vamos a denotar de esta manera, ¿ya? Esta es la probabilidad que ocurra el suceso ese. Esto simplemente viene a ser el número de elementos que va a tener el suceso entre el número de elementos que tiene el espacio muestral. De esa forma se define la probabilidad que ocurra el suceso ese. El número de elementos del suceso entre el número de elementos del espacio muestral. Entonces, por ejemplo, si decimos, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un valor par, a lanzar un dado? A lanzar un dado. ¿Ya? Entonces tenemos ese problema, ¿ya? Y nos dicen cuál es la probabilidad de obtener un valor par al lanzar un dado. Entonces acá el experimento es lanzar un dado, ¿ya? Este experimento, lanzar un dado. Entonces ya sabemos que al lanzar un dado, el espacio muestral acá tiene 6 elementos. ¿Ya? Entonces ya sabemos que para ese experimento, lanzar un dado, el espacio muestral tiene 6 elementos. Y el suceso acá es obtener un valor par. Obtener un valor par. O sea, este suceso que tenemos acá. Y estamos viendo que este suceso, obtener un valor par, tiene 1, 2, 3 elementos. ¿Ya? Obtener un valor par tiene 3 elementos. Entonces, para hallar la probabilidad, ¿ya? Para hallar la probabilidad de que ocurra ese suceso, obtener un valor par, entonces debemos dividir el número de elementos del suceso, que acá son 3, entre el número de elementos del espacio muestral, que acá es 6. 3 sobre 6, esto es un medio, y un medio es 0,5. ¿Ya? Entonces, esa es la probabilidad que ocurra este suceso de obtener un valor par al lanzar un dado.
Ahora, dentro de la teoría de la probabilidad, vamos a tener algunas propiedades, ¿ya? Algunas propiedades, como por ejemplo, que la probabilidad de cualquier suceso siempre es mayor o igual que cero, menor o igual que uno. ¿Ya? O sea, la probabilidad siempre es mayor o igual que cero, menor o igual que uno. Nunca la probabilidad puede ser mayor que uno. Y tampoco la probabilidad puede salir negativa. ¿Ya? Siempre tiene que ser mayor o igual que cero o menor o igual que uno. La probabilidad de cero, ¿ya? La probabilidad de cero, o sea, acá en este extremo inferior, siempre y cuando el suceso es el vacío. ¿Ya? El suceso es el vacío. Cuando el suceso es el vacío, la probabilidad es cero. Y la probabilidad es 1, o sea, el extremo superior, ¿ya? Es 1, siempre y cuando el suceso coincide con el espacio muestral. Cuando el suceso es todo el espacio muestral, entonces la probabilidad resulta siendo 1. Cuando el suceso es vacío, cuando el suceso es vacío, este suceso nunca ocurre. ¿Ya? Ese suceso nunca ocurre, ¿ya? Cuando el suceso es vacío. Pero si el suceso es igual al espacio muestral, es un suceso que de todas maneras va a ocurrir. ¿Ya? De todas maneras ocurre. ¿Ya? Ese es cuando la probabilidad es 1. O sea, el suceso es igual al espacio muestral. Ahora, también vamos a tener en cuenta que si tú tienes acá el espacio muestral y acá dentro tienes el suceso S, entonces lo que está afuera es el complemento de S. ¿Ya? Entonces este es el espacio muestral, este es el suceso S, lo que está afuera es el complemento de S. Entonces acá vamos a ver que la probabilidad del suceso S sumado con la probabilidad del complemento de S, esto siempre va a ser igual a 1. ¿Ya? La probabilidad de S más la probabilidad de su complemento, esto siempre va a ser igual a 1. Ahora, cuando se tiene dos sucesos, ya tenemos acá el suceso, vamos a llamarle S1, y este es el suceso S2, entonces la probabilidad del suceso S1 unido con el suceso S2, esto viene a ser la probabilidad del primer suceso más la probabilidad del segundo suceso menos la probabilidad de la intersección. S1 intersección con S2. ¿Ya? Entonces eso viene a ser la probabilidad de la unión. Donde la unión, recuerda, ya en teoría de conjuntos, sabemos pues que la unión viene a ser todo esto que hemos sombreado. ¿Ya? Entonces la probabilidad de la unión es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Pero si los sucesos son disjuntos, o sea, no tienen intersección, ya no tienen intersección, en este caso se dice que los sucesos son mutuamente excluyentes, así se dice.
¿ya? Dos sucesos mutuamente excluyentes. Entonces, la probabilidad de la unión es simplemente la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo. ¿Ya? La probabilidad del primero más la probabilidad del segundo. ¿Ya? Cuando los sucesos son mutuamente excluyentes, o lo que significa decir que la intersección es el vacío. 5. Vamos a ver que la probabilidad de la intersección de dos sucesos, esto es la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo, cuando estos sucesos son independientes. ¿Ya? Cuando los sucesos son independientes, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Y por último, vamos a ver la probabilidad condicionada. La probabilidad condicionada. Esta probabilidad condicionada se refiere a la probabilidad que ocurra un suceso, vamos a llamarle S2, después que ha ocurrido el suceso S1. Ya, esto de acá se lee, esta es la probabilidad que ocurra S2 después que ha ocurrido S1. S1. Entonces, esta probabilidad se calcula acá, la probabilidad de la intersección de los dos sucesos dividido entre la probabilidad del primer suceso. ¿Ya? De esa forma se calcula este tipo de probabilidad que se llama condicionada. Un ejemplo de probabilidad condicionada es lo que hace poco se escuchaba, por ejemplo, de alerta de tsunami, dado que había ocurrido un terremoto en Rusia, ¿no? La semana pasada nomás se generó pues toda una alerta de tsunami, después que había ocurrido un terremoto en Rusia, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes un ejemplo de probabilidad condicionada. Se va a dar el tsunami, dado que ha ocurrido el terremoto en Rusia. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, entonces, en esta clase de hoy, vamos a trabajar pues con esta definición de la probabilidad y estas propiedades básicas del cálculo de probabilidades. Entonces, acá te dicen, Anita y George son dos esposos que están postulando a plazas de nombramiento docente distintas, donde la probabilidad de que uno de ellos gane, ¿ya?, su plaza es independiente. Cuando te dicen es independiente, entonces te están diciendo que los sucesos van a ser independientes. Uno no va a depender del otro, ¿ya? A lo que suceda con el otro esposo. Dice, si Anita y George tienen 20% y 10% de probabilidades respectivamente de ganar las plazas a las que postule, ¿ya? O sea, la probabilidad de que gane Anita, esto es el 20%, la probabilidad de que gane George,
Este es el 10%. El 10%. Entonces, si esto tú lo dibujas, ¿ya? Por ejemplo, acá, en un conjunto, donde acá tenemos el espacio muestral. Obviamente, el espacio muestral representa el 100%, ¿ya? El espacio muestral es todo el universo, eso representa el 100%. Entonces, la probabilidad de que gane Anita, acá es el 20%, la probabilidad que gane George es el 10%. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de ellos gane la plaza de nombramiento docente? Y ese suceso, ¿dónde va a estar? Ese suceso va a estar acá afuera, ¿ya? Este va a ser el suceso, ¿ya? Que no gane ninguno de ellos la plaza de nombramiento docente, ¿ya? ¿Ya? Ninguno gane el nombramiento, ¿ya? En este proceso, ¿ya? Eso está acá afuera. Acá está la probabilidad que Anita gane. Acá la probabilidad que George gane, ¿ya? Acá obviamente estará la probabilidad de que ganen los dos, ¿ya? Acá. Y acá afuera es el suceso que ninguno de los dos gane, ¿ya? Entonces te están pidiendo cuál es la probabilidad de que ocurra ese suceso, ¿ya? Que ninguno de los dos gane. Entonces, para esto, vamos a utilizar la probabilidad de la unión. Que gane Anita o que gane George. Entonces, por lo que dijimos en el resumen de la teoría, esto viene a ser la probabilidad que gane Anita más la probabilidad que gane George, y a todo esto se le resta la probabilidad de que ganen ambos, o sea, la intersección. Entonces acá la probabilidad que gane Anita, este es el 20%, la probabilidad que gane George, este es el 10%, y acá menos la probabilidad de la intersección. Pero como nos están diciendo aquí que estos sucesos son independientes, acá están, me dicen que los sucesos son independientes, entonces la probabilidad de la intersección, dijimos que era la probabilidad del primer suceso por la probabilidad del segundo suceso. ¿Ya? Eso pasa cuando los sucesos son independientes. La probabilidad de la intersección es la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo. Entonces, todo esto te va a dar el 20% más el 10%, esto te da el 30%, y todo esto menos la probabilidad de A, que es el 20%, por la probabilidad de J, que es el 10%. Entonces acá vamos a calcular, este es el 30%, menos, este es el 20%, este es 20 sobre 100, por el 10%, que es 10 sobre 100. Entonces seguimos operando acá, este es el 30%, menos, a ver, acá vamos a simplificar décima arriba, ya, le sacamos décima, acá queda 2, décima, acá queda 10. Décima, arriba queda 1, décima, acá queda 10. Arriba 2 por 1, 2, abajo 10 por 10, 100. Entonces te queda 2 sobre 100, eso es el 2%. Ese es el 2%.
Entonces tenemos 30% menos 2%, esto te da el 28%, ¿ya? El 28%. O sea, la probabilidad de la unión es todo lo que está acá adentro, ¿ya? Que está pintado de celeste, ¿ya? Esa probabilidad de la unión, esto es el 28%, ¿ya? El 28%. Y acá tú te das cuenta que ese, el suceso que está afuera, o sea, de que ninguno de los dos gane, ¿ya? Ese suceso ese viene a ser el complemento de la unión. El complemento de la unión, ¿ya? Entonces, acá vamos a concluir diciendo que la probabilidad del suceso ese va a ser pues la probabilidad del complemento de la unión. Entonces, si la unión tiene esta probabilidad del 28%, entonces ese, que viene a ser el complemento de la unión, esto será el 100% menos el 28%. Y el 100% menos el 28%, esto te da el 72%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de ellos gane en la plaza de nombramiento docente? Eso es el 72%. La respuesta lo tienes en la alternativa A. Ahora pasamos al segundo ejercicio. Y en este segundo ejercicio te dicen, si un programa en MATLAB puede formar un numeral cualquiera al azar de 4 cifras en el sistema quinario. ¿Ya? O sea, este programa puede formar un número de 4 cifras cualquiera en el sistema quinario. El sistema quinario es el sistema de base 5. ¿Ya? Entonces ahí tú rápidamente te das cuenta que el experimento es acá formar números de 4 cifras en la base 5. Formar números de 4 cifras en la base 5. Entonces para eso vamos a determinar acá cuántos elementos tiene el espacio muestral. O sea, cuánto número de 4 cifras podemos formar en el sistema quinario, ¿ya? O en el sistema de base 5. Entonces, para eso nosotros sabemos que esta primera cifra no puede ser 0. Entonces, en la base 5 solamente puede tomar 4 valores. Este puede ser el 1, puede ser el 2, puede ser el 3 o puede ser el 4. Solamente puede tomar 4 valores. En cambio, la segunda cifra, la tercera cifra, la cuarta cifra, estas no tienen restricción. Incluso pueden ser 0. Entonces acá hay 5 posibilidades, acá 5 posibilidades, 5 posibilidades acá. Entonces el número de elementos que va a tener acá el espacio muestral va a ser 4 por 5 por 5 por 5. ¿Ya? Entonces 4 por 5, 20, 20 por 5, 100, por 5 esto te da 500. O sea, el experimento acá de formar números de 4 cifras en el sistema quinario, ¿ya? Hay 500 números que se pueden formar. ¿Ya? Ese es el número de elementos del espacio muestral. Ahora, cuando te dicen acá, ¿cuál es la probabilidad de que al ejecutar dicho programa, el numeral impreso en pantalla, expresado en base 10, sea un número menor que 250? ¿Ya? O sea, al ejecutar el programa, el número que se forma, o sea, este número de 4 cifras,
en la base 5, esto dice sea menor que 250. Debe ser menor que 250. Donde 250 es 2000 en la base 5. ¿Ya? 2000 en la base 5. Ya tú descompones 2000 en la base 5, eso te da 250. ¿Ya? Muy bien, entonces al ejecutar el programa, este numeral de la base 5 dice debe ser menor que 250, que es 2000 en la base 5. Entonces acá vamos a averiguar cuántos elementos tiene el suceso. ¿Ya? O sea, el suceso es que estos números que se formen sean menores que 250, o sea, menores que 2000 en la base 5. Entonces, como debe ser menor que 2000 en la base 5, esta primera cifra tiene un solo valor. Ya, como va a ser menor que 2000 de la base 5, entonces este de acá solamente puede ser 1, nada más. Ya, entonces esta primera cifra tiene una sola posibilidad, mientras que las otras tienen 5 posibilidades acá, 5 posibilidades acá y 5 posibilidades acá. Entonces, ¿cuánto número de 4 cifras de la base 5 van a ser menores que 250? Eso va a ser 1 por 5 por 5 y por 5. Esto te da 125. Entonces ya tenemos el número de elementos del suceso, tenemos el número de elementos del espacio muestral, entonces calculamos la probabilidad. Y la probabilidad es número de elementos del suceso, o sea, 125, entre el número de elementos del espacio muestral, 500. ¿Listo? Y acá tú puedes simplificarle, pues, a ver, le puedes sacar arriba a 125 ABA, ¿no? 125 ABA. Y todo esto te va a dar un cuarto. Un cuarto, ¿no? 4 por 5, 20, 8, 10, 4, 5. Un cuarto. Y la respuesta lo tienes en la alternativa A. Pasamos al ejercicio 3. En este ejercicio 3 te dicen, un programa en Maple puede formar un numeral cualquiera al azar de 5 cifras diferentes con los dígitos del 1 al 5. ¿Ya? Entonces, 5 cifras diferentes. Como no te indican en qué base, obviamente vas a asumir pues que es en la base 10. ¿Ya? En la base 10. Y dice con estos dígitos del 1 al 5. Y estos dígitos deben ser diferentes. ¿Ya? Diferentes. Entonces acá el experimento va a ser pues formar números de 5 cifras diferentes con estos dígitos del 1 al 5. Entonces, igual que en el ejercicio anterior, vamos a ver cuántos elementos tiene el espacio muestral. Entonces, cuando te dicen que las cifras son diferentes, ¿ya? Esta primera cifra va a tener 5 posibilidades. 5 posibilidades, del 1 al 5. 5 posibilidades. Entonces, elige el dígito que le corresponde a A. Ahora, como los dígitos van a ser diferentes, entonces B ya no va a tener pues 5 posibilidades igual que A. B solamente va a tener 4 posibilidades. ¿Ya? Porque acá ya se eligió una y esa ya no se va a repetir acá, porque te están diciendo que los dígitos deben ser diferentes. Entonces este segundo dígito solamente tiene 4 posibilidades. Y este tercer dígito solamente va a tener 3 posibilidades.
Este cuarto dígito solamente va a tener dos posibilidades y este último dígito una sola posibilidad. Entonces, el número de elementos de este espacio muestral para este experimento va a ser 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y esto te da 120. ¿Ya? Eso te da 120. Ya tengo el número de elementos del espacio muestral. Luego dice, al ejecutar dicho programa, ¿cuál es la probabilidad de que el numeral impreso en pantalla no muestre los dígitos 1 y 5 juntos? 1 y 5 juntos. ¿Ya? Entonces, ahí está el suceso. Entonces te están diciendo que dentro de estos 5 dígitos no deben aparecer el 1 y el 5 juntos. No deben aparecer. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es calcular este suceso cuando ellos están juntos. Cuando ellos están juntos. Y luego del total restamos estos casos cuando están juntos y vamos a tener esto de acá, ¿ya? Donde no se van a mostrar los dígitos 1 y 5 juntos. O sea, lo vamos a hacer por complemento. Y esto habíamos visto en la clase anterior. Esto era una permutación. A ellos se les contaba como uno solo. 1, 2, 3, 4. Esta es una permutación de 4. Y entre ellos habíamos dicho que podían permutar. Esta es una permutación de 2. Esto es 4 factorial por 2 factorial. 4 factorial, este es 24. 2 factorial, este es 2. 24 por 2, esto te da 48. Entonces, el suceso acá va a ser pues el complemento, ¿ya? El complemento de este suceso que ves acá. ¿Ya? El complemento de este suceso estando 1 y 5 juntos va a ser pues la diferencia. El total le restamos el caso en que 1 y 5 están juntos. Y este es 120 menos 48. Entonces, restando acá, esto te sale 2. Ya acá 10 menos 8, acá te sale 2. 11 menos 4, acá te sale 7. ¿Ya? 72. Entonces, esto de acá representa todos los casos, ¿ya? En que 1 y 5 no están juntos. ¿Ya? No aparecen juntos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de ese suceso? La probabilidad de ese suceso va a ser el número de elementos del suceso, 72, entre el número de elementos del espacio muestral, que es 120. ¿Ya? 72 entre 120. Listo, entonces acá, a ver, 24 a 3, 24 a 5. ¿Ya? Entonces resulta 3 quintos. Esta probabilidad resulta 3 quintos. Y 3 quintos aparece en la alternativa C. Pasamos al ejercicio 4. Dice, en uno de los juegos de una gincana, se tiene 7 cuyes que se distribuyen al azar en 4 cajas numeradas del 1 al 4. ¿Ya? Entonces, esta es la primera caja, esta es la segunda caja,
¿ya? Esta es la tercera caja. Y esta es la cuarta caja. Estas cajas están numeradas. 1, 2, 3 y 4. Entonces dice acá, ¿cuál es la probabilidad de que la caja número 3 contenga exactamente 2 cuyes? ¿Ya? Acá la caja 3, ¿ya? Contenga exactamente 2 cuyes. Ahí, ¿ya? Exactamente 2 cuyes. Entonces acá el experimento es 7 cuyes deben escoger estas 4 cajas. ¿Ya? El experimento es acá 7 cuyes, ¿ya? Escogen una de las 4 cajas, ¿no? Escogen una de las 4 cajas. Ya, ese es el experimento. Ya, los 7 cuyes van a escoger pues una de estas 4 cajas. Entonces acá nosotros vamos a obtener el número de elementos del espacio muestral, porque recuerda que el espacio muestral está ligado al experimento. Ya, si el experimento es 7 cuyes, van a escoger una de las 4 cajas. Entonces puede pasar, por ejemplo, aquí, que 3 cuyes vayan a la primera caja. 2 de repente acá a la segunda caja, van 5, uno a la tercera y uno a la cuarta. Podría pasar eso, ¿ya? Podría pasar eso. O de repente podría pasar también que los 7 cuyes se vayan a la primera caja. 2, 4, 6, 7. ¿Ya? Podría pasar eso, que los 7 cuyes escojan solamente la primera caja. ¿Ya? Entonces, cuando ocurre esto, nosotros estamos notando que este es un problema con repetición. Con repetición. Acá el 1 se puede repetir 4 veces, el 2 2 veces, acá una vez, por ejemplo. ¿Ya? Entonces es un problema con repetición. Y esto va a ser una combinación con repetición. Es una combinación con repetición, ¿ya? Donde acá hay 4 cajas que van a escoger 4 cuyes, perdón, 7 cuyes, ¿ya? Hay 4 cajas que van a escoger 7 cuyes. Es una combinación con repetición. ¿Por qué es con repetición? Porque se pueden dar estos casos, bueno, donde 4 cuyes escojan, por ejemplo, la primera caja. O sea, repitan la primera caja. Entonces, esto va a ser, habíamos visto la semana anterior, que esta combinación con repetición era acá una combinación simple de 4 más 7 menos 1, 7. Y esta es la combinación de 11 menos 1. Acá sale 10 en 7. Y esto por la fórmula es el factorial de 10 entre el factorial de 7 por el factorial de 3. Esto es 10 por 9 por 8, arriba por 7 factorial. Y abajo es 7 factorial por 3 factorial, que es 6. Y aquí podemos simplificar 7 factorial arriba, 7 factorial abajo. Tercia acá 3, mitad acá 4, y este 6 se va. Entonces arriba sale 3 por 4, 12 por 10. Eso te da hay una cosa acá que estoy obviando. Ya. Sí, hay una cosa que estoy obviando acá. El orden, ¿ya?
acá el orden sí importa. ¿Ya? Acá el orden sí importa. ¿Ya? Porque acá, digamos que va un cuye, ¿ya? Llámale ese cuye A, y acá colocas el cuye B. No va a ser lo mismo que B vaya a 1 y A vaya a 2. O sea, acá interesa el orden. Ya no es lo mismo que A vaya a 1, B vaya a 2, a que B vaya a 1, A vaya a 2. Acá sí interesa el orden. Ya. Bueno, vamos a corregir eso. Ya, recién acabo de notarlo. Este es un problema donde el orden importa. ¿Ya? Entonces acá voy a escribirlo eso para que ustedes no lo olviden. ¿Ya? Acá el orden importa. Y cuando el orden importa, este ya no es un problema de combinaciones, es un problema de variación con repetición. Con repetición porque los cuyes pueden repetir pues estas cajas. ¿Ya? Y variación porque acá el orden importa. ¿Ya? Este es de 4 en 7. Y recuerda, esta es una fórmula que vimos en la clase la clase anterior. Esta variación con repetición de 4 en 7. Este es 4 elevado a la 7. ¿Ya? 4 a la 7. Ese es el número de elementos del espacio muestral. Ahora, te dicen, ¿cuál es la probabilidad de que la caja número 3 contenga exactamente 2 cuyes? ¿Ya? Acá la caja 3 contenga exactamente 2 cuyes. 2 cuyes. Entonces, en primer lugar, ahora para determinar cuántos elementos tiene ese suceso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar estos 2 cuyes que van a ir a la caja 3. Y vamos a seleccionar este par de cuyes que van a ir a la caja 3 del total que tenemos acá, que son 7. Y eso sí lo vamos a hacer con una combinatoria de 7 en 2. Porque acá, al seleccionar 2 cuyes para la caja 3, ahí en el orden que se seleccionen los cuyes no va a importar. Porque si seleccionamos al cuy A, luego al cuy B, y si tú seleccionas primero a B y después a A, esto es lo mismo. A, B, B, A es lo mismo. ¿Ya? Entonces ahí no interesa el orden. Esta es una combinatoria de 7 en 2. Listo. Entonces hemos seleccionado 2 cuyes para la caja 3. Acá lo hemos seleccionado. Entonces de los 7 solamente quedan 5. Y esos 5 van a escoger estas 3 cajas. Y esa es una variación con repetición de 3 en 5. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué con repetición? Porque ya sabemos que acá se pueden repetir, pues, ¿no? Esta caja 1, pueden repetir la caja 2, pueden repetir la caja 4. Acá ya no vamos a poder colocar más porque nos están diciendo exactamente 2 cuyes deben ir acá, que hemos seleccionado con la combinatoria de 7 en 2. El resto van a escoger pues estas 3 cajas y ese resto son un total de 5. Entonces, esto te va a dar combinación de 7 en 2, este es 7 factorial, sobre 2 factorial, y 7 menos 2, 5 factorial. Y la variación con repetición de 3 en 5, este es 3 a la quinta. Este factorial de 7 es 7 por 6 por 5 factorial. Este 2 factorial es 2 y acá por 5 factorial. Y todo esto por 3 a la quinta. 5 factorial se va, 6 entre 2, acá sale 3, 7 por 3, esto te da 21, que vas a multiplicar por 3 a la quinta. ¿Ya? Por 3 a la quinta. Listo, entonces ahí
Vamos a calcular 3 a la quinta, ese es 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3, 5 veces. Y todo eso lo vamos a multiplicar por 21. Y todo esto sobre 4 a la 7. Tres a la quinta. A ver. Listo, eso queda 5103 acá. ¿Ya? Este es 5103. ¿Ya? Verifiquen eso. Ya tengo el número de elemento del suceso, tengo el número de elemento del espacio muestral. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra este suceso ese va a ser pues 5103 entre 4 a la 7. Y eso aparece acá en la alternativa D. Pasamos al ejercicio 5. En este ejercicio te dicen, en un laboratorio de métodos numéricos de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hay computadoras solo de las marcas Samsung y Lenovo. Después de una inspección de todas las computadoras, se tuvo la siguiente información. De esta marca, Samsung, en buen estado hay 20 y en mal estado hay 10. Y de Lenovo, 15 están en buen estado y 5 en mal estado. Si François ingresa a dicho laboratorio, selecciona una computadora al azar y nota que ésta se encuentra en mal estado. En mal estado. ¿Ya? Entonces, cuando te dicen que selecciona una computadora al azar y se da cuenta que se encuentra en mal estado, quiere decir que su universo o su espacio muestral se reduce a las que están en mal estado. Entonces acá vamos a decir que el número de elementos entonces del espacio muestral va a ser 10 más 5, entonces 15. ¿Ya? 15. ¿Por qué solamente trabajo con estas 15? Porque te están diciendo que selecciona una computadora al azar y se da cuenta que está en mal estado. Entonces, si está en mal estado, su universo o su espacio muestral se reduce a las que están en mal estado, que son 10 más 5, 15. Entonces, a eso le llamamos el número de elementos del espacio muestral. Te dicen, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la marca Lenovo? Entonces ahora el suceso se restringe a la marca Lenovo. Y la marca Lenovo son las que están acá. Y acá son 5. ¿Ya? Ese es el número de elementos de el suceso. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra ese suceso? O sea, de seleccionar una máquina que sea de la marca Lenovo y que está en mal estado. Esa probabilidad entonces va a ser el número de elementos del suceso 5 entre el número de elementos del espacio muestral 15. Sacando quinta,
Todo esto se reduce a 1/3. Y la respuesta lo tienes ahí en la alternativa E. ¿Ya? Entonces, de manera directa, ¿ya? El ejercicio se puede trabajar de esa forma. Seis. En este ejercicio 6, se dicen, Gerardo y Alexandro son dos hermanos que viven en una misma casa. La probabilidad de que Gerardo se quede en su casa a estudiar es 0,5. ¿Ya? La probabilidad de que Gerardo se quede en su casa a estudiar es 0,5. Y la probabilidad de que Alexandro se quede a estudiar en su casa, dado que Gerardo lo hace, es 0,7. Esa es una probabilidad condicionada. La probabilidad de que Alexandro se quede, dado que Gerardo se quedó a estudiar, entonces dice que esta probabilidad es de 0,7. La probabilidad de que Alexandro se quede a estudiar, dado que Gerardo se quedó, es 0,7. ¿Ya? En un día cualquiera. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que ambos hermanos se queden a estudiar en su casa? Que ambos se queden a estudiar en su casa se refiere a la intersección. ¿Ya? ¿Cuánto es esta probabilidad? ¿Ya? ¿Cuánto es esta probabilidad? Entonces aquí claramente tú puedes notar que se va a utilizar la probabilidad condicionada. Que lo mencioné en el resumen que hice de la teoría. ¿Ya? Esta probabilidad condicionada es la probabilidad de la intersección arriba entre la probabilidad del primer suceso G acá abajo. Esto significa, bueno, esta probabilidad que ves acá es 0,7. Reemplazamos aquí por esta probabilidad de G, lo pasamos a multiplicar, pero esa probabilidad de G es 0,5, ¿ya? 0,5. Y esta es la probabilidad de que ambos se queden a estudiar en su casa. O sea, la probabilidad de la intersección. Y esto de acá es 7 décimos por 5 décimos. Esta es la probabilidad que ambos se queden en su casa a estudiar. Acá le sacas quinta y acá te queda 2. ¿No? Acá te queda 1, acá te queda 2. Arriba queda 7. 7 por 1, 7. Y abajo, 10 por 2, 20. Listo, 7 sobre 20. La respuesta lo tienes en la opción A. Pasamos al ejercicio 7. Y acá nos dicen, en una reunión hay 3 varones y 2 mujeres. 3 varones y 2 mujeres.
3 varones y 2 mujeres. Si se desea escoger al azar 3 de estas personas para formar un comité, ¿ya? Entonces, el experimento, ahí tú te das cuenta que es escoger a 3 personas. Entonces, de las 5 personas que hay, vamos a escoger a 3. Entonces, ¿cuántos elementos tiene el espacio muestral? Entonces, para escoger a 3 personas de un total de 5, eso es la combinación de 5 en 3. Porque recuerda que para escoger a 3 personas no interesa el orden, ¿ya? No interesa el orden. Es la combinación de 5 en 3. Este es 5 factorial sobre 3 factorial, 5 menos 3, 2 factorial. Este es 5 por 4 por 3 factorial sobre 3 factorial por 2 factorial, que es 2. 3 factorial se va, 4 entre 2, acá sale 2, 5 por 2, y esto te da 10. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que dicho comité sea mixto? ¿Ya? Entonces acá el suceso es que el comité sea mixto. Cuando te dicen que el comité es mixto, quiere decir que deben haber hombres y deben haber mujeres. O sea, no pueden haber puros hombres, no pueden haber puras mujeres. ¿Ya? Entonces, para que sea mixto, deben haber hombres y deben haber mujeres. Entonces, por ejemplo, acá, de los 3 hombres, podemos escoger a uno y completamos con las 2 mujeres. Ahí están los 3, ¿ya? Los 3 que se han elegido, y los grupos acá van a ser mixtos, porque van a haber hombres y también van a haber mujeres. O podemos escoger de los 3 hombres a 2 y completamos con una mujer. De las 2 mujeres, escogemos uno. Ahí están las 3 personas. El grupo es mixto, ¿ya? Porque hay hombres y mujeres. Y no hay otra opción, no hay otra opción porque no podemos escoger puros hombres o puras mujeres, ¿ya? Entonces no hay otra opción, solamente tenemos estas de acá. Entonces vamos a ver cuántos elementos tiene el suceso. Cuando acá abajo es 1, la combinatoria es el índice de arriba 3. Y cuando los índices son iguales acá, la combinatoria es 1. De 3 en 2, cuando son consecutivos, el valor de la combinatoria es el de arriba 3, y cuando abajo es 1, el valor de la combinatoria es 2. Este es 3 por 1, 3, más 3 por 2, 6, y esto te da 9. Entonces, por lo tanto, la probabilidad que ocurre este suceso es el número de elementos del suceso arriba, 9, ¿ya? El número de elementos del suceso, 9, entre el número de elementos del espacio muestral, 10. Entonces, la probabilidad es 9 sobre 10, que acá lo tienes en la opción A. Ya, esa es la respuesta para este ejercicio 7. Pasamos ahora al ejercicio 8.
Y acá te dicen, en el corral número 1, ¿ya? En el corral número 1, vamos a dibujar acá un corral. Creo que acá tengo el dibujo. Dice, hay 2 gallos y una gallina. A ver, acá está el corral número 1. Acá hay 2 gallos y una gallina. ¿Ya? 2 gallos y una gallina. Mientras que en el corral número 2 hay un gallo y 2 gallinas. Corral número 2 hay un gallo y 2 gallinas. ¿Ya? Corral 1 y corral 2. Dice, luego se selecciona al azar un ave del corral 1 y se coloca en el corral número 2. O sea, de estas 3 aves que hay acá, se selecciona uno. ¿Ya? Se selecciona uno. Entonces, vamos a ver acá. ¿Ya? Y se coloca en el corral número 2. Si finalmente se selecciona al azar un ave del corral número 2, ¿cuál es la probabilidad de que dicha ave sea un gallo? ¿Ya? Sea un gallo. A ver, ¿cómo vamos a analizar esto de acá? Como se va a escoger un ave de acá, para llevarlo acá, entonces va a pasar lo siguiente, que de acá de este corral, de repente se escoge un gallo. ¿Ya? Como se va a escoger al azar, puede ser un gallo, ¿ya? Puede ser un gallo. O podría ser la gallina, ¿ya? Entonces quiere decir que si fuese un gallo, lo llevamos al corral 2, entonces en el corral 2 habría 2 gallos y 2 gallinas. Pero si fuese la gallina que se escogió, entonces aquí en el corral 2 habría un gallo y 3 gallinas. Y entonces tenemos esas 2 posibilidades, que de acá se escoja uno de los 2 gallos o se escoja la gallina. Entonces, cuando te dicen cuál es la probabilidad de que dicha ave sea un gallo, entonces vamos a ver, para hallar esa probabilidad, después de escoger un ave acá, dice, si finalmente se selecciona al azar un ave del corral número 2, o sea, de acá, vamos a ver cuál es la probabilidad de que dicha ave sea un gallo. Entonces acá elijo un gallo del corral 1 y coloco en el corral 2. Esa es una posibilidad. ¿Ya? Elegir este gallo y llevarlo al corral 2. Entonces acá, del corral 1, donde hay 2 gallos, una gallina, vamos a escoger acá un gallo y lo vamos a llevar acá al corral 2. Entonces acá van a quedar 2 gallos con 2 gallinas. ¿Ya? 2 gallos con 2 gallinas. Esa es una posibilidad. Entonces, ¿eso con qué probabilidad va a resultar? Entonces, como vamos a llevar de acá del corral 1 un gallo al corral 2, entonces, ¿con qué probabilidad vamos a escoger al gallo? Entonces, el suceso gallo acá tiene 2 elementos. Eso lo colocamos arriba. Y el espacio muestral acá es 3, porque en el corral 1 hay 3 aves. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de escoger acá un gallo es de 2 sobre 3. 2 porque acá hay 2 gallos y 3 porque el total de aves que hay en el corral 1 es 3. Entonces acá, con esta probabilidad, estoy escogiendo a uno de estos gallos que lo voy a llevar al otro lado. Entonces, en el otro lado, llevando un gallo, van a haber 2 gallos. 2 gallos. ¿Ah? 2 gallos. En un universo que son 4. Entonces, la probabilidad de que dicha ave sea un gallo es este producto que ves acá. 2 de 3 por 2 de 4. Eso si es que elegimos un gallo del corral 1 para llevarlo al corral 2. Pero ya les dije que no era esa la única opción. Podía pasar que se elija la gallina del corral 1 y se coloque en el corral 2. Entonces acá, de este primer corral, se elige esta gallina y lo llevamos al corral 2.
Entonces en el corral 2 ya no van a haber solamente 2 gallinas, van a haber 3 y solamente va a haber un gallo. Entonces para elegir la gallina de acá, de este primer corral, ¿ya? La gallina, hay una sola gallina, ahí está, en un total de 3 aves. Entonces, ¿con qué probabilidad se va a escoger a esa gallina? Con esta probabilidad, 1/3. Y ya en el otro corral, para elegir al gallo, acá hay un solo gallo dentro de un conjunto de 4 aves. Entonces, la probabilidad va a ser de 1/4. Entonces, esta probabilidad que te piden, ya, de que sea un gallo, va a resultar de estas probabilidades. ¿Ya? 2/3 más 2/4, más 1/3 más 1/4. Entonces ahí se va a sumar todo eso. Acá tú puedes simplificar la mitad. Acá queda 1, acá queda 2. Este 2 con este 2 se van. Acá te queda 1/3 más. Y acá te queda 1/12. 1/3 más 1/12. Entonces esto te va a salir 5/12. ¿Ya? Suma de fracciones, eso te da 5/12. La respuesta lo tienes en la alternativa. Pasamos al ejercicio 9. En este ejercicio 9, te dicen, para llegar a una ciudad solo hay 2 caminos, A y B. ¿Ya? Solamente hay 2 caminos. O nos vamos por A, ¿ya? O nos vamos por B. Solamente 2 caminos. Además, debido a los derrumbes constantes, ya. Cuando te dicen que solamente tenemos acá 2 caminos A o B, ¿ya? Entonces, para elegir cualquiera de estos caminos, lo podemos hacer con esta probabilidad del 50% para A, el 50% para B. ¿Ya? Como solamente son 2 caminos, tenemos 50 y 50 para ir por A o para ir por B. Dice, debido a los derrumbes constantes, la probabilidad de que el camino A se encuentre intransitable es 20%. O sea que este camino A esté intransitable, ¿ya? Es del 20%. Y que sea transitable será pues del 80%. Obviamente la suma entre intransitable y transitable debe darte pues el 100%. Mientras que para B es del 10%. O sea, para B que sea intransitable, ya por este camino intransitable es del 10%, mientras que por este camino será transitable con esta probabilidad del 90%. Si una persona selecciona al azar uno de los 2 caminos y llega a dicha ciudad, dice, ¿cuál es la probabilidad de que el camino seleccionado sea el camino B? Obviamente, si va a llegar a dicha ciudad, va a ser pues transitable, ¿no? Va a ser transitable. O sea, si la persona, dice, elige cualquiera de estos caminos al azar,
y llega a la ciudad, quiere decir pues que ha ido por un camino transitable, que pudo haber sido por acá o pudo haber sido por acá. Entonces te dicen cuál es la probabilidad que sea el camino B, el que haya elegido, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad que haya sido el camino B el que eligió para llegar a la ciudad? Este es un problema, chicos, este es un problema donde hemos hecho una gráfica, un diagrama de árbol, así se llama, ¿ya? En donde tú vas a trabajar de la siguiente manera. Entonces, como te dicen que esta persona llegó a la ciudad, lo hizo por este camino transitable o pudo haber sido por este camino transitable. Entonces, abajo vas a colocar el 50% del 80%. ¿Ya? Eso es el 50%, ¿ya? Por el 80%. O el de acá, que es el 50% del 90%. ¿Ya? Entonces llegó a la ciudad, pudo haber sido por acá o pudo haber sido por acá, ¿ya? Por cualquiera de estos dos. Y cuando te dicen que te piden la probabilidad de que el camino haya sido el camino B, entonces solamente te limitas acá a B, que es el 50%, y eso lo vas a colocar arriba del 90%. A esto se le conoce como el teorema de Bayes, ¿ya? El teorema de Bayes, de la probabilidad total. Entonces, acá vamos a calcular pues esa probabilidad operando todo esto que tenemos acá. ¿Ya? Y acá nos podemos dar cuenta que este por ciento con este por ciento aparece acá y también aparece acá. En todo lo podemos simplificar. También observo que acá hay dos ceros arriba. Acá tengo dos ceros y acá también tengo dos ceros. Entonces puedo simplificar. Y lo que me va quedando es arriba 5 por 9, 45. Acá 5 por 8, 40. Y acá 5 por 9, 45. Entonces todo esto resulta 45 arriba y 85 abajo. Ahí podemos sacar quinta, ¿no? Quinta arriba, quinta abajo. Quinta de 45, 9. Quinta de 85, 17. Entonces, con esa probabilidad, ¿ya? Esta persona pudo haber seleccionado el camino B. Y en el ejercicio 10, ya en este ejercicio 10, te dicen, una persona distribuye al azar 5 monedas idénticas en dos bolsillos, A y B. Entonces, 5 monedas idénticas, ¿ya? En los bolsillos A o B, ¿ya? A o B. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una moneda se encuentre en el bolsillo A? Al menos una moneda se encuentre en el bolsillo A. Entonces, cuando te dicen al menos una moneda,
recuerda que eso es mayor o igual que 1. Al menos una moneda, eso es mayor o igual que 1. Eso quiere decir que mínimamente en el bolsillo A debe haber una moneda. Pueden ir 2 monedas, pueden ir 3, pueden ir 4, o pueden ir las 5 monedas en el bolsillo A. ¿Ya? Pero a ti te están diciendo al menos una en A. Entonces, ¿cuál es esa probabilidad? Entonces, el experimento es colocar 5 monedas idénticas, ¿ya? En 2 bolsillos. Ahí está, distribuir al azar 5 monedas en los 2 bolsillos. Y luego, para ese experimento, vamos a tener una combinación con repetición, ¿ya? De 2 en 5. ¿Por qué razón? Porque podría pasar, pues, que, bueno, hay 2 bolsillos. Y podría pasar que, por ejemplo, las 5 monedas vayan a un solo bolsillo. O que, por ejemplo, 4 vayan a un bolsillo y la que queda al otro bolsillo. 3 en un bolsillo, 2 en el otro bolsillo y así sucesivamente. O sea, se acepta repetición de elementos acá. Acá no interesa el orden porque las monedas son idénticas. Entonces, como las monedas son idénticas, el orden, el orden no va a interesar acá. ¿Ya? Siendo las monedas idénticas, acá el orden no va a interesar. ¿Ya? Entonces, por eso es una combinación con repetición. Hay 2 bolsillos donde van a ir 5 monedas. Y esto recordemos que es la combinación simple, acá de 2 más 5 menos 1 sobre 5. ¿Ya? Entonces, esto de acá, esto de acá va a ser la combinación 7 menos 1, esto te sale 6 en 5. Y cuando acá son consecutivos, esto resulta 6. ¿Ya? Este es el número de elementos del espacio muestral. Todos los resultados posibles del experimento. Pero el suceso acá, el suceso es que al menos una moneda vaya al bolsillo A. O sea, mínimo en el bolsillo A puede ir una moneda, pueden ir las 2, pueden ir las 3, pueden ir las 4 o pueden ir las 5. O sea, tenemos 5 casos. ¿Ya? O sea que este es un suceso, el número de elementos del suceso A es 5. Entonces, la probabilidad que te piden es el número de elementos del suceso 5 entre el número de elementos del espacio muestral 6. Y eso te da 5 sextos que aparece en la alternativa E. ¿Ya? Esa es la probabilidad de que al menos una moneda se encuentre en el bolsillo A. Y ahí tiene la solución de este ejercicio 10. Listo, como se tiene todavía algo de tiempo, acá les paso las claves de los ejercicios propuestos. Y ahí, a ver, intenten trabajar con los ejercicios propuestos. Ya, descárguenlo ahí y a ver, intenten hacerlo. Acá, este es el primero.
A ver, intenten hacer los ejercicios propuestos. Ahí les coloco el ejercicio uno. A ver, inténtenlo.
Bueno, en este primer ejercicio, te dicen en un grifo durante todo el día se atendió a un 20% de vehículos que solo usan gasolina. Solo usan gasolina, 20%. Entonces, solo gasolina, este es el 20%. 50% solo GNB, solo GNB. Ya, estos son el 50%. 30% solo diésel. Ya, solo diésel, el 30%. Y ahí está el 100%. Eso quiere decir que acá no hay motores que usen pues gasolina y GNB o gasolina y diésel, ¿no? Solamente gasolina, solamente GNB, solamente diésel. Si se selecciona al azar un vehículo atendido en el grifo durante dicho día, dice cuál es la probabilidad de que use solo gasolina o solo GNB. ¿Cuál es la probabilidad que use solo gasolina o, esa es la unión, de GNB? Entonces, como acá la intersección de estos sucesos es vacío, porque no hay automóviles que usen gasolina y GNB a la vez. No hay. O sea, esta intersección es el vacío. ¿Ya? Hay vehículos que solo usan gasolina, solo GNB, solo diésel, ahí está la suma, te da el 100%. Entonces no hay vehículos que tengan, pues, que usen gasolina y GNB. O sea, esta intersección es el vacío. Entonces, al ser el vacío, esta probabilidad va a ser la probabilidad que usen gasolina más la probabilidad que usen GNB. Como no hay intersección, es simplemente la suma de estas probabilidades. O sea, del 20% más el 50%. Y esto te da el 70%. La respuesta lo tienes en la alternativa C. Pasamos al ejercicio 2. A ver, inténtenlo.
A ver, en este segundo ejercicio, dice, un programa en C++ puede formar un numeral cualquiera al azar de 5 cifras con los dígitos del 1 al 5. ¿Ya? Un numeral cualquiera al azar de 5 cifras con los dígitos del 1 al 5. De 5 cifras, no te indican la base, quiere decir que es en la base 10. Entonces, ¿cuántos números de 5 cifras se pueden formar? Ese es el número de elementos del espacio muestral. Y para eso, esta primera cifra, como vamos a utilizar dígitos del 1 al 5, para esta primera cifra pueden ir cualquiera de los 5 dígitos. Para la segunda cifra, también cualquiera de los 5 dígitos. Para la tercera cifra, cualquiera de los 5 dígitos. Para la cuarta, también cualquiera de los 5 dígitos. Y para la quinta cifra, cualquiera de los 5 dígitos. Y esto te da 5 a la quinta. Pero si los números de 5 cifras, acá te agregaran la palabra diferentes, ¿ya? Si te dijeran de 5 cifras diferentes, entonces acá tiene 5 posibilidades. Entonces el de acá ya no tendría 5, solamente tendría 4. El de acá tendría 3, el de acá tendría 2 y el de acá tendría 1. ¿Ya? Sería así si es que acá apareciera pues la palabra diferentes, ¿ya? Números de 5 cifras diferentes. Pero como no te dicen que las cifras sean diferentes, incluso se pueden repetir cifras. ¿Ya? Entonces el total es 5 para la primera, 5 para la segunda, 5 para la tercera, 5 para la cuarta, 5 para la quinta, 5 a la quinta. Ahora, dice, al ejecutar dicho programa, ¿cuál es la probabilidad de que el numeral impreso en pantalla no muestre al 3 como última cifra? O sea, al ejecutar el programa, esta última cifra no debe ser 3. Esta última cifra no debe ser 3. Entonces, ahí el suceso, ¿cuántos elementos va a tener? Entonces, para esta primera cifra no hay restricción, pueden ser cualquiera de las 5,
Para la segunda tampoco, puede ser cualquiera de las 5. Para la tercera tampoco, puede ser cualquiera de las 5. Para la cuarta tampoco, cualquiera de las 5. Pero acá ya no pueden ir las 5 cifras. Hay que quitar al 3. Entonces acá solamente tenemos 4 posibilidades. Y esto va a ser 5 a la cuarta. Todo esto por 4. Entonces la probabilidad que ocurra ese suceso va a ser el número de elementos del suceso arriba, 5 a la cuarta por 4, y entre el número de elementos del espacio muestral, 5 a la quinta abajo. Simplificamos y todo esto te da 4/5. La respuesta ahí está en la alternativa A. Muy bien, el resto de ejercicios ustedes lo van a completar. Y con esto hemos terminado la clase de hoy. Y la próxima semana, como les mencioné, semana de repaso. ¿Ya? Listo, gracias chicos, cuídense.